Hola, ¿cómo están jóvenes? Hoy vamos a aprender cómo crear curvas de superficie como esta que se muestran aquí en el gráfico. Lo primero que debemos hacer es cargar nuestras librerías para el manejo numérico como NumPy, el manejo gráfico de Matplotlib y Seaborn, además el manejo de datos en tablas o base de datos que es Pandas. Así, también recordemos que podemos generar gráficos simples, como el siguiente. Por ejemplo, si quiero una serie de valores de x, podemos utilizar linspace. Le damos el valor inicial, por ejemplo, menos 4 hasta 4, y en ese rango quiero entonces 100 datos, por ejemplo. Así puedo generar una serie de valores de x, como ustedes saben, print x. Vamos a verlos solamente para visualizarlos. Vean entonces que se generan datos desde menos 4 hasta 4 y aquí hay 100 datos. Podemos a partir de allí obtener valores de y. Recuerden que en Python estos arreglos se trabajan, ¿verdad? O se visualizan como vectores. Por lo tanto, lo que le hagamos a x se va a ejecutar para cada uno de estos datos. Por ejemplo, si queremos calcular el seno de x, en realidad se va a calcular para cada uno de estos valores y se crea un nuevo arreglo y con el resultado del seno de x que corresponde a cada uno de los elementos de ese arreglo. Así recordemos entonces que podíamos graficar estos datos, por ejemplo, como puntos con scatter, por ejemplo, x, y, plt.show. Entonces, recordando lo que hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Aquí entonces nos va a generar una gráfica. ¿Ven? Una gráfica de puntos que corresponde a la curva sinoidal. Así, también pudiéramos, en vez de utilizar puntos, pudiéramos graficar, por ejemplo, como línea, ¿verdad? Como línea ponemos plot, nada más, plt.plot, y obtenemos una gráfica, ¿verdad?, en forma de línea. Eso ya lo habíamos visto. Y ahora vamos a ver cómo convertir o hacer una gráfica en dos dimensiones de superficie, en donde tendremos el valor de x y vamos a representar como colores entonces el valor de z. Vamos a generar una nueva línea de código. Vamos a suponer que queremos graficar una función. Vamos a definir esa función como, vamos a llamarle f a esa función. Y le vamos a mandar dos arreglos, x y y, o dos valores x y y. Entonces vamos a calcular el valor de z. Por ejemplo, z, yo quiero que z sea igual a x cuadrado menos y cuadrado. Y que esa función me regrese el valor de z. Así, si enviamos los arreglos x y y, nos va a traer como regreso entonces esta función el valor de z para cada uno de esos valores x y y. Ahora, como queremos una gráfica en dos dimensiones, vamos a poner aquí una línea nueva. Debemos hacer lo siguiente. Vamos a crear lo que se llama un grid. Un grid es como un enrejado, ¿verdad? En el cual vamos a calcular entonces los valores de z para cada uno de los puntos de ese enrejado. Para ello vamos a crear un xgrid y un ygrid. Y eso va a ser igual entonces la función NumPy, la librería NumPy tiene entonces la función meshGrid. La función meshGrid de los valores de x y y. Se va a agarrar los valores de x y y que hemos definido previamente
y entonces vamos a formar con ellos un enrejado, una malla. Así podemos calcular entonces los valores de z como el valor de la función, ¿verdad? Mandándoles entonces los valores de xgrid y de ygrid. Para que veamos lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, una serie de datos, por ejemplo, vamos a poner aquí que queremos los datos de x y y. Vamos a ponerle x es igual namespace, vamos a ponerle de menos 5 a 5, por ejemplo. Queremos 100 datos para x y vamos a darle también entonces para y. Recuerden que aquí tenemos dos dimensiones x, y con los mismos valores, menos 5 a 5, 100 valores también. Quiere decir que esta función meshGrid crea entonces un enrejado de 100 valores por 100 valores, lo que significa que tenemos entonces 10.000 valores de z correspondientes. Estos valores de z los podemos entonces graficar. Vamos a graficarlos primero en una forma sencilla. Vamos a graficarlo en una forma sencilla con PLT scatter y vamos a ponerle aquí entonces el valor de x grid y de y grid y vamos a decirle que c, o sea el color, es igual a z. El valor del color, c es el color, vamos a decirle que c sea el color y va a definir entonces una serie de puntos cuyo color, vamos a poner aquí el show, cuyo color entonces nos va a dar el valor de z. Vamos a hacer, esta es la forma más simple de realizarlo. Ven, entonces aquí tenemos una gráfica que nos da los valores de x para cada valor de x y de y la gráfica correspondiente para z, donde el color nos da entonces la intensidad del valor de z. Aquí en esta gráfica, como lo hemos hecho hasta este momento, no nos va a dar exactamente, no sabemos cuál es la escala de colores. Eso lo vamos a ver entre un momento cómo podemos graficarlo. Ahora, si queremos hacer otro tipo de gráfico, vamos a crear otra celda de gráfico con esos mismos valores de z, la gráfica de tipo contours. Contour, contours es igual a np.contour. Vamos a mandarle entonces los valores de x grid y de y grid. Recuerden entonces, y el valor de z. En este caso el valor de z va a corresponder a lo que nos da la función. El valor de z que nos da la función serían 10.000 valores de z, recordemos. Y vamos a ver cómo resulta este gráfico primero sin colocarle ningún otro estilo. Y vamos a ponerle entonces plt.show. Aquí nos dio un pequeño error, vamos a ver aquí. Perdón, aquí puse np, era plt. Ven, nos da entonces la línea de contours correspondiente a este gráfico. Pudiéramos darle un mayor el intervalo para x y y, de tal manera que podamos tener mejores resultados. Vamos a ponerle, vamos a cambiar acá, vamos a decir, aquí estamos de menos 5 a 5, vamos a ponerle de menos 8, por ejemplo.
y acá 8, de menos 8 a 8. Recuerden que esta línea de aquí, la línea número 3, es la que genera el enrejado o malla, ¿verdad? Ok, vamos a graficar esta nuevamente. Ven, aquí tenemos entonces una gráfica. Ok, si queremos añadirle, por ejemplo, los valores a qué corresponde cada uno de estas líneas en valor de z, podemos añadir entonces una línea plt.c label con el contour correspondiente. O sea, con esta variable que está aquí, toma entonces la información de la gráfica, y acá podemos entonces decirle que el contour label, ¿verdad? El C label es igual a esta variable. Aquí es contours. Que estar claro, ¿verdad? Que las variables tengan el mismo nombre. Vamos a ver ahora. ¿Ven? Ahora nos da el valor, ¿verdad? De las líneas que corresponden estas líneas de contorno. Ahora podemos dar otro tipo de gráfico también. Vamos a copiar lo que tenemos acá, a poner otra línea de código. Si ponemos contour F, obtenemos entonces una gráfica de este tipo. Aquí ahora entonces se llena con colores los diferentes niveles. Recuerden que la gráfica de contorno, las líneas corresponden a valores de z, que son iguales. Por ejemplo, esta línea de aquí corresponde entonces a un valor de z definido. Ok. Ahora, además de esto, podemos añadirle un color bar, o sea, una barra de colores para definir entonces aquí la escala. Se añade con la función color bar. Ya entonces la barra de colores nos dicen cuál es la secuencia de colores. Ven, aquí corresponde desde menos 80 hasta 80. Entonces los menores valores son entonces esto de aquí, menos 80 aquí y acá. Y aquí estamos en este ámbito de aquí, más o menos de 0 a 20. También podemos combinar estos tipos de gráficos de tal manera que el gráfico nos salgan con el relleno de colores y además las líneas más pronunciadas. En este caso vamos a colocar primero entonces aquí nuestro gráfico contour. Vamos a darle los niveles de colores y un color para las líneas, colors, black, en este caso las líneas en negro. Y vamos aquí a que imprima en el gráfico los valores numéricos que corresponden a cada una de estas líneas de contorno. De esta manera obtenemos este gráfico. Ahora podemos adicionarle el gráfico de contour F, que nos da entonces el relleno de colores. En este caso vamos a darle el mismo nivel de colores que hemos creado en esta línea 1. Y vamos a darle entonces también el color bar para que nos dé esa información adicional. Podemos obtener aquí entonces un gráfico ya que tiene los colores de relleno, además de la línea de contorno con sus valores correspondientes. Y aquí al lado tenemos el color bar, en donde nos da también los valores numéricos para los colores correspondientes. A continuación, como talleres de práctica, vamos a que ustedes hagan los siguientes cambios al código que estamos presentando. Primero, para graficar la función seno de la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y
otra gráfica para la función x menos 1 al cuadrado por x más 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado por y más 1 al cuadrado. ¿Qué deben hacer? Primero, crear una función f nueva acá. Aquí debemos entonces cambiar esta función, cambiar la fórmula que corresponda a la fórmula que tenemos allá. Puede ser aquí en este caso que cambien el nombre de la función, creen otra línea de código aquí y crean la nueva función o reemplazan a esta función f. Si crean una nueva función con un nuevo nombre, entonces deberían también cambiar este nombre acá, ¿verdad? Para que corresponda con la función que le estamos dando. Así no pierden entonces esta función o ejemplo que ya tenemos aquí. Así tienen entonces que hacer todas estas gráficas para estas dos funciones correspondientes. Eso es el taller entonces que corresponde a estas gráficas de superficie.